Sí les voy a pedir primero, antes que nada, que prendan su cámara. Nada más veo 3 cámaras prendidas. Fue uno de los criollos, ¿no? Que querían sobresalir. O sea, querían el mismo respeto que los españoles. O sea, los hijos de los españoles que sí nacieron en España. Y lo que querían era que, pues tenían eso. Entonces se reunieron a los trabajadores y todos esos los como esclavos, pero el beneficio era para los criollos, no era para la gente que iba a pelearlo. Ok, bien. A ver, alguien además que quiera complementar lo que dijo su compañera Britney, ya nos habló de la lucha criolla. A ver, Itzel. Voy a preguntarles a los que no veo sus cámaras, ¿eh? Maestro, que Arisa no se puede conectar porque le hace fallando el internet. ¿Arisbe? Sí. Ok, gracias. Itzel. Rodrigo. ¿Qué más podemos complementar de la primera etapa de la independencia de México? Rodrigo. Jorge Enrique. Guadalupe. Francisco Madero. ¿Y cuándo vimos a Francisco Madero? Sí, Freddy, con gusto. ¿Cómo me puedes resumir o resume cómo sería la primera etapa de la independencia? ¿Qué pasó en la primera etapa de la independencia? Ya nos dijo Britney por qué razón inició el movimiento, por qué más hubo en esta primera etapa de la independencia. ¿Cómo lo podías, si yo te dijera, descríbeme a los insurgentes en la primera etapa? ¿Cómo fue el movimiento insurgente durante la primera etapa? Pues o sea, pretendían lograr la autonomía de la Nueva España. Su objetivo era expulsar a los franceses y que Fernando VII regresara al trono. Ok, bien, hasta ahí vamos bien. ¿Había organización? Más que sacar al gobierno español, Romina, porque acuérdate que sacar al gobierno español, el máximo representante de la corona española era Fernando VII. ¿Okay? Era más que nada desconocer la figura del virrey. Desconocer la figura del virrey y sacar del territorio a los franceses. Porque acuérdense que para ese entonces España había sido invadida por Francia. Y al ser invadida por Francia, pues también ponían a gente de su alta confianza a administrar los territorios de la Nueva España.
los virreyes eran impuestos por los franceses. Y entonces, pues no querían los criollos, además de aventarse a los peninsulares, tener que soportar a franceses. Okay. Hansel, ¿podemos decir que la primera etapa de la independencia fue organizada? ¿Puede repetir la pregunta? Sí. Si consideras tú que la primera etapa de la independencia hubo organización, No para ti, estoy. como tú lo hayas visto, es una opinión. ¿Opinión? No, ¿Por qué no, Hansel? porque pues es la primera etapa. Pues, Bueno, así de fácil, es la primera etapa. Siempre cuando empezamos algo, ¿sí? Probablemente no tenga ni pies ni cabeza, ¿sí? Y otro detalle, Romina, por ejemplo, que caracterizara esta desorganización de la primera etapa de la independencia, que puede ser es que pues había desorganización porque había esto. Que Romina. Ay, Ay, perdón, es que son varias. Romina Alexa. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Pues una de las cosas que vimos fue que creo que la conspiración que estaba planeada para 1810 era para diciembre. Porque se adelantó el movimiento. Mucho. Ok, a ver, Romina Montserrat. Yo creo que no fue organizado, tal vez al principio sí, pero por las acciones que hicieron al principio, pues claramente tuvieron una consecuencia para su lado de ese lado, ¿no? Entonces creo que ese tipo de cosas que pasaron, los acontecimientos, como que sacaron del camino de lo que ellos tenían como planeado hacer. Exactamente. ¿De qué otra manera, por ejemplo, podemos ver la desorganización, Guadalupe? ¿Puede repetir la pregunta, maestro? No la escuché muy Sí, bien. sí, seguimos con lo mismo. ¿De qué otra manera podemos ver cristalizada la desorganización dentro de la primera etapa de la independencia? Se supone que el grito iba a ser en diciembre y se adelantó a septiembre. Bueno, pero esto fue porque delataron el movimiento, ¿no? Pero a ver, Ana Victoria, tú querías participar. Dinos. ¿Por qué tú crees que estaba desorganizado? Bueno, ya llegamos a la conclusión de que hubo una desorganización, pero ¿dónde se veía que el movimiento estaba desorganizado? Que actuaban más por instinto que por un plan. Yo creo que pues no tenían claramente su plan y solo actuaban pues por instinto, no tenían como que organizado todo. Ok. Freddy, te escucho. Pues yo creo que, digo que no están organizados, más que nada, obviamente, por el hecho de que recuerdo que mencionó que iban o sea, que tenían una fuerza lo suficientemente fuerte que podía acabar con su enemigo, pero que en vez de ir, pues simplemente dijeron, no, pues mejor en vez de ir y acabar con todo, pues vamos a salvar a más personas. Y pues ahí es como decir, no conocían su fuerza, por decirlo de alguna manera. Entonces No sabían ni significaba que no siquiera qué tenían era lo como que iban a la hacer, como bien dices. organización para hacerlo. Exacto, ¿sí? Esto de no tener un plan
una línea que seguir, pues mostraba la desorganización. Como bien mencionas, pues si ya llegaste y si está dentro de tu estrategia, dentro de tu plan de trabajo, lo que vas a hacer, pues vas a seguir una secuencia, ¿sí? Y también otra cosa, donde se mostraba la desorganización, todas las veces que se le subieron a las barbas a Miguel Hidalgo. ¿A qué me refiero con que se le subieron a las barbas? En que dejó que el ejército tomara las decisiones y no él. Por ejemplo, un ejemplo de desorganización fue lo de la Alhóndiga de Granaditas. Pero bueno, dejamos de lado lo que es la primera etapa de la independencia y vamos a comenzar con la segunda etapa de la independencia. ¿Qué sabemos de esta segunda etapa de la independencia, chicos? ¿Qué investigaron? ¿Qué averiguaron? Lo empezó a liderar José María Morelos después de la muerte de Benito Juárez. ¿De Benito Juárez? No, de que mataron. Se olvidó su nombre, maestro. Es un peloncito que se llama Miguel como Hidalgo. yo. Ándale, ese mero. Muy bien. ¿Qué más sabemos? Además, que A ver, en la ¿escucho? segunda etapa ya había organización y ya estaba definida la etapa. En la segunda etapa, exactamente, la segunda etapa ya había organización, por eso se llama, bueno, dentro de las etapas, como les mencioné, etapa 1, la iniciación, etapa 2, la organización, y etapa 3, hablamos ya de lo que es la consumación, ¿sí? Es el fin de la lucha de independencia. Entonces, como bien mencionan, aquí en este episodio de la independencia, hablamos de que ya había un plan, ya había una estrategia a seguir, ya el ejército ya sabía lo que iba, ya no iban a saquear, ¿sí? Ya no iban a saquear como sí pasó durante la primera etapa de la independencia. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si desde inicio hubieran tenido una estrategia y una organización? Si, por ejemplo, hubieran dicho, señores, nuestro objetivo es tomar las ciudades, tomar el poder y no saquear y no perjudicar a la población. ¿Qué hubiera pasado? ¿Cuál hubiera sido la respuesta de la gente que no apoyaba el movimiento? ¿Qué se imaginan? ¿Se acuerdan que durante la primera etapa mencionamos, inclusive, dice Romina exactamente, los hubieran apoyado, cuando se da lo de la matanza en la Alhóndiga de Granaditas, que muchos criollos cuando veían que avanzaban sobre las ciudades y que entraban a las haciendas, robaban, violaban a las mujeres, si todo esto lo hubieran evitado como se evitó en la primera etapa la segunda etapa de la independencia, ¿hubiera crecido el movimiento criollo? ¿Hubiera tenido mayor fuerza entre la población este movimiento? ¿Tú qué dices, Freddy? No escuché muy bien, no le voy a mentir. ¿Se buguea mucho mi audio? Algo, 2, ok. Voy a tratar de hablar un poco más lento. Hablaré a lo López Obrador. ¿Creen ustedes que si el movimiento desde inicio no hubieran saqueado, no hubieran robado a las haciendas, no hubieran violado a las mujeres, simplemente no se le hubieran salido de control a Hidalgo, ¿ustedes creen que la gente, los criollos,
hubieran apoyado con mayor fuerza al movimiento? ¿Tú qué dices, Romina? A lo mejor, más o menos. Freddy. Más o menos, yo digo que más o menos 2, 3. Ok, Freddy. Yo diría que sí, porque no estaría como ese punto de violencia en el que digan, no, pues están como tipo rebelándose casi casi. Entonces, si hubieran sido no tan bruscos, por decirlo así, pues los hubieran apoyado, pues ya están sabiendo que es como una tipo, como una, ¿cómo se le llama cuando las personas salen con carteles y así? Es una, Una bueno, manifestación. eso, una manifestación. Ok. Bueno. Bien, pues vamos a hablar de lo que es la segunda etapa, ¿no? Que es la etapa de la organización. Aparece entonces Morelos, quien es el encargado de continuar con el plan de lucha de la independencia. Y a la muerte de Hidalgo, de Allende y de Aldama, ¿qué pasa? Pues el ejército insurgente se fracciona, se divide con dos corrientes. Una, la de los loperrayonistas y otra, la de los morelistas. ¿Qué querían los loperrayonistas? Los loperrayonistas iban sobre el plan inicial de la independencia. Vamos a generar un estado autónomo y una vez que obtengamos la autonomía, vamos a negociar con España nuestros derechos. Seguimos reconociendo que el único mandamás y el único jerarca absoluto es Fernando VII. Y entonces, la otra parte, que es la parte de los morelistas, quienes estaban en la parte del sur del territorio, ellos dicen, no, pues ya estamos encaminados, pues ya incendiamos la lucha de la independencia, pues vamos a continuarle, pero no para que reconozcamos un rey, sino para que reconozcamos que podemos ser libres y autónomos y podemos generar una nueva nación. Y entonces, mientras los loperrayonistas decían, pues vamos con el plan inicial, los morelistas decían, no, pues vamos a buscar la independencia del territorio. Los loperrayonistas se centraban en la región del Bajío. ¿Cuál es la región del Bajío? Donde estaban los estados de Michoacán, o conocido para ese entonces como Guadalajara y Guanajuato. Mientras la zona sur era la intendencia de Acapulco, la intendencia de Puebla, la intendencia de México, la intendencia de Oaxaca, como aparece en el siguiente mapa que les voy a poner. Clic. Ahí está. 9, la intendencia de Guadalajara. 10, la intendencia de Valladolid de Michoacán. 11, la intendencia de Santa Fe de Guanajuato. 12, la intendencia de México. 13, la intendencia de Puebla. Y 15, la intendencia de Antequera de Oaxaca. Hoy nuestro territorio nacional lo conocemos de la siguiente manera, que son 32 estados quienes conforman la República Mexicana. Antes era 31 estados y un distrito federal, pero en el momento en que dejó de ser distrito federal y se convirtió en CDMX, pues ya es considerado un estado más y por eso somos 32 entidades federativas. Ok, entonces, pues esta idea de que unos apoyaban a Fernando VII y otros apoyaban la idea de una nueva nación, generó un rompimiento dentro del movimiento insurgente. Entonces, Morelos, en su lucha del movimiento como jefe del sur, tuvo el apoyo de varios personajes muy importantes en el desarrollo de la historia. Menegildo Galeana
Mariano Matamoros, Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero son los que destacan aquí. Hermenegildo Galeana y Mariano Matamoros iban a ser considerados los hombres de mayor confianza para Morelos. Tan es así que cuando Morelos pierde a ambos personajes, Morelos dice la siguiente frase: me he quedado sin mis dos brazos, ahora no soy nada. En relación de que eran sus hombres de mayor confianza, su brazo izquierdo y su brazo derecho. ¿Qué tan era la lealtad y el cariño que les profesaba estos personajes? Que en el caso de la muerte de Mariano Matamoros, él negoció con la corona española su liberación, pero no lo pudo conseguir. En el caso de Nicolás Bravo también iba a ser un personaje que iba a ser muy importante, tan es así que él está peleando con Morelos hasta el día que es tomado como prisionero. Y Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero, ojo, no hay que perderle el ojo a estos personajes. ¿Por qué? Porque van a ser partícipes de la segunda y la tercera etapa dentro de la independencia. Y más allá de la independencia, tan es así que uno de estos dos se iba a convertir en el primer presidente de México. Pregunto al salón, ¿quién de ellos iba a ser considerado el primer, bueno, quién de ellos fue nombrado el primer presidente de México? ¿Qué nombres dijo, maestro? El de los dos personajes. Así como aquí aparece, así se le reconoce. Es Morelos. Guadalupe Victoria, ¿no? Exactamente, Romina, Guadalupe Victoria. Guadalupe Victoria es el primer presidente de México. ¿Ok? Y Vicente Guerrero pues va a ser parte importante del famoso abrazo de Acatempan, que es el que va a ayudar a poner fin a la lucha de independencia. Pero bueno, entonces estos personajes, como les digo, ocuparon la región del centro y sur del país. Ahorita les voy a enseñar un mapa para que ustedes se den una idea de todos los territorios que llegaron a ocupar las fuerzas del Ejército del Sur, comandadas por Morelos. Pero antes de esto, ya mencioné de los personajes que estuvieron con ellos en la batalla, pero también se necesitaba que la independencia no solo fuera a través de las armas, sino que la independencia fuera a través de el pensamiento, la ideología, la difusión de la ideología de la libertad. Y aquí aparecen varios intelectuales que fueron muy importantes para el movimiento. Uno de ellos, un religioso, que fue Fray Servando Teresa de Mier. Y luego tenemos un jurista, tenemos un abogado, que fue Andrés Quintana Roo, que posteriormente se iba a convertir en gobernador. Y Joaquín Fernández de Lizardi. Todos ellos, a través de las letras, a través del conocimiento, promovían el movimiento llamado independencia. Las campañas de Morelos. Voy a quitar este porque se pierde. Entre el año de 1811 y 1814 es el periodo de duración de esta segunda etapa. El buen Morelos se enfrentó en muchas ocasiones al ejército realista. Para el año de 1812, retomo, cuando Morelos ingresa al movimiento insurgente, él le dice a Hidalgo: estoy a tus órdenes, estoy a tu servicio. ¿A quién vamos a combatir? Y le dice Hidalgo: no, tú tienes una tarea. Tu tarea va a ser tomar el puerto de Acapulco. Tú vas a ser el que va a llevar el movimiento por el sur. Nosotros vamos a tener
el control de la parte de aquí del centro del Bajío, vamos a llegar hasta la capital, ¿sí? Pero no queremos perder esta región. Tú te vas a encargar de dominar los territorios del sur. Y esa fue la tarea, la consigna de Morelos. Entonces Morelos, obediente como era, se va con esta tarea. Llega a Acapulco y ahí es derrotado por las fuerzas insurgentes. Y entonces tiene que replantearse, decir, bueno, pues no lo pudimos hacer de primera, hay que volver a insistirlo, insistiremos más adelante. Y entonces llega hasta Cuautla, en Morelos. Aquí en Cuautla, ¿sí? Toman la ciudad y se refugian. Aquí el general Félix María Calleja descubre que está Morelos y dice, pues aquí están los revoltosos que andan de los insurgentes, pues vamos a rodearlos. Y entonces se da el famoso sitio de Cuautla. ¿Qué es un sitio? ¿Qué cuando decimos están sitiados, ¿qué es estar sitiado? Yaretsi, ¿tú qué entiendes por está sitiada? Creo que cuando les pregunto quieren activar el micrófono y se les desactiva, porque siempre que le pregunto a alguien se desconecta. Profe, ¿me habló? Ahora sí. Sí, Yaret, sí. ¿Qué es el sitio? Si yo te digo, está sitiada. Que está en algún lugar, ¿no? Ok, que estás en algún lugar, eso es muy cierto, pero, a ver, Mariana, ¿qué se te viene a la cabeza si yo te digo está sitiada? Bueno, aquí exactamente, ya te ayudaron aquí. A ver, Mariana Elizabeth. Que estás, pues como dijeron, que estás cerca de un enemigo o que estás como rodeado. Exactamente, estás rodeado, sí, cercado. ¿Okay? Entonces, ¿qué hizo Calleja? Le cerró todo el paso a Morelos para que pudiera salir de Cuautla. Es decir, lo encerró. Y entonces, al tenerlo cautivo o encerrado en la ciudad, no podía salir. Y entonces, pues aquí se quedó una serie de meses, una gran cantidad de meses allí encerradito, hasta que al final puede romper el sitio con ayuda de la población. Con ayuda de la población y su habilidad para la estrategia, puede romper el sitio, huye de el territorio de Cuautla y se va hacia Oaxaca. Cuando Calleja se entera de que Morelos había salido de la ciudad, pues obviamente estalla, ¿sí? Porque las cosas no le salieron como esperaba y pues alguien tiene que pagar los platos rotos. Y en este caso, quien paga los platos rotos son los pobladores de Cuautla. Y entonces los ataca, les quema parte de sus casas y termina por destruir parte de la ciudad. Entonces, como les platiqué, Morelos llega hasta Oaxaca y ahí en Oaxaca busca el respaldo de gente poderosa y de intelectuales, pero ¿qué pasa? Que pues no encuentra el apoyo que esperaba por parte de los poderosos, pero sí termina controlando el territorio. Y entonces, pues ya tenía el control de Oaxaca, y entonces dice, pues vámonos a Acapulco, vamos a Acapulco a ver si ahora sí podemos tomar el puerto. Y sí, dicho y hecho, para 1813 se apodera del puerto de Acapulco y se hace de todo lo que había dentro del territorio. Ahora,
¿Por qué era importante el puerto de Acapulco? ¿Alguien tiene una idea? No era por la zona hotelera, por la zona turística, porque ese entonces ni hoteles Porque ni tenía turismo. buen comercio. Tenía buen comercio. ¿De qué forma, Andrea? ¿Qué pasaba allí en el puerto? El Festival Acapulco, ¿no? Todavía no era el Festival Acapulco. Les movían en la panza a los turistas. No, todavía no le movían las panzas a los turistas. ¿Qué pasaba? Bueno, les explicaré. Y para esto necesito la ayuda de Soy el Mapa. Aquí está. El puerto de Acapulco, que se encuentra aquí en Guerrero. Voy a ver si lo puedo poner. Aquí está. El puerto de Acapulco es la salida hacia el Océano Pacífico. Mientras el puerto de Veracruz es la salida al Golfo de México y el contacto con el Océano Atlántico. A través del puerto de Veracruz llegaban todos los productos provenientes de Asia, mientras el puerto de Veracruz era el contacto para obtener todas las mercancías que llegaban procedentes de Europa. Si ustedes recuerdan, todo inició por una razón. Y la razón fue el comercio con la India, la famosa ruta de la seda. Si recuerdan, cuando Colón se embarcó en su barquito, pues iba con el objetivo de llegar a las Indias, pero nunca pensó que iba a encontrar el continente americano. Entonces, cuando se da la aparición del continente americano y aparecen las colonias, pues hay una nueva ruta para poder modificar y tener que evitar cruzar por toda África hasta llegar a la India. Entonces, se creó la ruta a través del Océano Pacífico hasta llegar el producto hasta Acapulco. Allí en Acapulco bajaba el producto a través de carretas y se trasladaba hasta el puerto de Veracruz. Allí en el puerto de Veracruz se volvió a embarcar y llegaba hasta Sevilla, en España. Y entonces, ya con el puerto controlado, ¿qué creen que pasaba? ¿Yajaira? Que pues era más fácil como rodearlos, atraparlos podría decir, las personas que se revelaban. A ver, Andrea. Ya les expliqué la importancia del puerto de Acapulco. ¿Cuál era la pregunta? Sí. ¿Por qué era importante? ¿Por qué era importante el puerto de Acapulco para el movimiento insurgente? Tener el control del puerto de Acapulco. Ya les platiqué la importancia de estos puertos, la importancia que tenía para España. Ahora, ustedes, díganme, ¿por qué creen que era importante para los ideales o para el plan, más que para los ideales, para el plan de los insurgentes, tener el control del puerto de Acapulco? A ver, Guadalupe. Para
debilitar a los españoles para que no le llegaran nada proveniente de España, ya sea dinero, mercancía, armas. Exactamente, bien contestado, ¿sí? De esta manera bloqueaban que los productos provenientes de Asia pudieran llegar hasta España, ¿sí? Y del lado del puerto de Veracruz, bloquear que llegaran armas y bloquear que llegara apoyo por parte de los españoles. Y entonces, por eso era importantísimo tener el control de los puertos, además del dinero, como menciona, que se acumulaba de la llegada de los barcos y que se controlaba ahí. Entonces, pues esto era la manera de cortarle los recursos a la corona española y la manera en que esos recursos los tenía el ejército insurgente. Esas provisiones que llegaban se las adueñaban ellos. Y entonces, pues todo esto, pues no cayó bien en la corona española y entonces, pues también ellos tuvieron que hacer un replanteamiento dentro de la estrategia. Para ese entonces, en el año de 1812, en España, hay una modificación a la Constitución, ¿sí? Y se crea la Constitución de Cádiz el día 19 de marzo de 1812. Cádiz está en España, pero acuérdense que el territorio de Nueva España pertenecía a la corona y por lo tanto la Constitución de Cádiz también tenía validez en el territorio de la Nueva España. Esta nueva Constitución de 1812 era promovida por la corona francesa, no por la corona española. ¿Por qué? Porque recuerden que para ese entonces todavía quienes estaban a cargo, quienes tenían el control del Reino de España eran los franceses. Entonces esta Constitución de Cádiz era una constitución de corte liberal, una constitución completamente distinta a la que prevalecía en ese entonces y que lo principalmente que proponía era la división de poderes. ¿En qué consistía esta división de poderes, Jonathan? ¿En qué consistía la división de poderes? ¿Qué hacemos cuando hacemos una división de poderes? ¿Con qué fin está hecho? Por ejemplo, en nuestro país hoy en día, exactamente repartir el poder. Repartir el poder con el fin de que ¿qué? Ya me respondió Jonathan. A ver, Dafne, ¿con qué fin se reparte el poder? A ver, Hansel. Para que haya equilibrio. Para que haya equilibrio, para que una sola persona no tenga el control y no tome todas las decisiones. Por ejemplo, aquí en nuestro país actualmente tenemos división de poderes. ¿Qué pasaría si nada más el presidente tuviera el poder? Pues simplemente que nadie se le podría oponer, ¿sí? Nadie le podría oponer ante las decisiones que proponga. Entonces, ¿qué pasó? Pues que se tuvo que, en este caso, se generaron la división de poderes para quitarle el poder absoluto al rey, ¿sí? De que el rey no fuera el único que mandaba, sino que aparecía una cámara de legisladores y aparecían instituciones que se iban a encargar de hacer seguir la Constitución. Hasta aquí voy a dejar una pausa, voy a ponerles un pequeño video
Para encargar. Vamos aquí. Está muy tardado. Es que está muy... A ver si ya se ve. ¿Ya pueden ver la presentación? Sí. Ok. José María Morelos y Pavón nació el 30 de septiembre de 1765, descendiente de criollos, mestizos y probablemente de pobladores de raza negra. Su padre era un carpintero al que el alcoholismo apartó de la familia, lo que obligó a tener que ayudar a sostener a sus hermanos. Desde pequeño, Morelos se preocupó por los estudios y se convirtió en gramático autodidacta. Sus conocimientos le permitieron llevar la contabilidad de la hacienda de Tagüejo. También incursionó en el comercio y la arriería. En 1789 se inscribió en el Colegio de San Nicolás de Valladolid, donde Miguel Hidalgo era rector, para seguir la carrera religiosa. En 1797, Morelos se ordenó presbítero. Se le destinó a servir en parroquias de la tierra caliente, zona agreste y difícil que otros sacerdotes, como el propio Miguel Hidalgo, se esforzaban por eludir. Morelos fue un párroco cercano a su feligresía, a la que intentaba ayudar en sus necesidades materiales y espirituales. Construyó iglesias y cementerios. Además, detestaba que los indígenas alquilaran sus tierras en vez de trabajarlas ellos mismos, por lo que a veces los reprendía con dureza. Sacerdote sincero y devoto, en especial de la Virgen de Guadalupe, Morelos era también un hombre de carne y hueso, y tuvo sus amores, de los que nació una hija y un hijo, al que llamó Juan Nepomuceno. Desde mediados del siglo XVIII habían comenzado a mostrarse señales de descontento en la Nueva España hacia la corona, y la captura del rey Fernando VII en 1808 por Napoleón añadió inestabilidad a estas fricciones. Así, cuando el 16 de septiembre de 1810 Miguel Hidalgo convocó a la rebelión contra los españoles, a quienes se acusaba de querer entregar el país a Napoleón, Morelos decidió presentarse ante su antiguo maestro. El 20 de octubre de 1810, Morelos se encontró con Miguel Hidalgo en el pueblo de Charo, Michoacán, y convencido de la justicia de su causa, le ofreció unirse a sus tropas. Pero Hidalgo le ordenó algo más importante para el movimiento: levantar tropas en el sur y tomar el puerto de Acapulco.
Morelos cumplió su encomienda, pero lo hizo de manera muy distinta a la de Hidalgo. Evitó el saqueo, ordenó la tesorería, nombró subordinados confiables reclutados entre los hombres de la región, como los Galeana, los Bravo y Vicente Guerrero. Planificó los suministros y conformó un ejército manejable y disciplinado. En su primera campaña, Morelos intentó infructuosamente tomar Acapulco, pero consiguió en cambio controlar buena parte del sur. Cuando a mediados de 1811 mueren fusilados Allende, Aldama e Hidalgo, Morelos en esa región e Ignacio López Rayón en Michoacán quedan al frente del movimiento insurgente. Durante su segunda campaña, el sacerdote Mariano Matamoros se unió a Morelos y se convirtió en su mano derecha. En 1812, después de vencer a las tropas de Rayón en Zitácuaro, el general realista Félix María Calleja decidió atacar a Morelos en su cuartel general, la ciudad de Cuautla. El 9 de febrero de 1812, Calleja cerca a Morelos, quien durante 2 meses resiste el asedio, despertando la admiración del enemigo por su valor, constancia y convicción. Cuando la situación se volvió insostenible, Morelos consiguió romper el sitio y salvar a sus tropas. Calleja descargó su rabia contra los habitantes de Cuautla, permitiendo su saqueo. La tercera campaña de Morelos se desarrolló en la zona central del país. Sin embargo, para fines de ese año, el jefe insurgente decidió regresar al sur. Así, en noviembre, inició su cuarta campaña, dirigida a tomar Oaxaca. Allí, instaló un verdadero gobierno insurgente, la Junta Nacional Gubernativa, pero solo permaneció por mes y medio en esa ciudad. En abril de 1813, Morelos puso sitio a Acapulco, el puerto que en su primera campaña no había podido capturar. Esta vez logró su objetivo, pero tardó 4 preciosos meses en conquistar, una demora que resultaría costosa. En septiembre de 1813, Morelos convocó a un congreso que habría de reunirse en Chilpancingo. Ahí, Morelos presentó un texto al que tituló Sentimientos de la Nación, en el que planteó la total independencia del país, reafirmó la religión católica, estableció la soberanía del pueblo y el Congreso que lo representa, propuso la división de poderes, la igualdad de los ciudadanos y la eliminación del tributo. En esos días, Morelos pidió, en lugar del tratamiento de Alteza, ser llamado Siervo de la Nación. La quinta campaña de Morelos inició con el objetivo de tomar la ciudad natal de Morelos, Valladolid. Sin embargo, en la Nochebuena de 1813, el realista Iturbide derrotó a sus tropas en las afueras de la ciudad y obligó a su retirada. Pocos días después, en Puruarán, Mariano Matamoros es capturado. Morelos ofreció la vida de 200 españoles a cambio de la vida de su brazo derecho. Pero Calleja, ya convertido en virrey, estaba decidido a acabar con la insurgencia y ordenó su pronta ejecución. El Congreso ordenó a Morelos ejecutar en represalia a los 200 españoles y él obedeció. Morelos comenzó a sumar derrotas. Zanjadas algunas diferencias con el Congreso de Anáhuac, colaboró en la corrección y redacción del proyecto de ley suprema que es promulgada el 22 de octubre de 1814 y que se conoce como Constitución de Apatzingán. Morelos dijo que aquel había sido el día más feliz de su vida. Morelos, congruente con su papel ante un Congreso soberano, se sometió a sus órdenes, pese a que le significaban la pérdida del poder militar. En esta situación, protegiendo el traslado de los diputados, Morelos fue capturado al intentar socorrer a un soldado insurgente por Matías Carranco y conducido ante Manuel de la Concha el 5 de noviembre de 1815. Morelos fue juzgado por las jurisdicciones unidas, eclesiásticas, inquisitoriales y militares. Se le acusó de alta traición a la patria, a Dios y al rey. Condenado a la degradación de su sacerdocio y a la pena capital, temeroso de morir sin el auxilio de los sacramentos, Morelos aceptó firmar su retractación y ofreció incluso presentar un plan de pacificación e indicar los lugares en que se escondían armas y pertrechos. El gobierno virreinal decidió hacer del cumplimiento de estas sentencias un espectáculo que sirviera de escarmiento a otros insurgentes. Así, en la capilla de la Inquisición se le degradó públicamente, vestido con ropas ridículas, pronunciando el obispo las palabras humillantes, como a hijo ingrato, te echamos de la herencia del Señor. El 22 de diciembre de 1815, Morelos fue conducido en un coche de caballos al pueblo de Catepec. A las 4 de la tarde se cumplió la sentencia de muerte.
El único beneficio que se le otorgó fue darle sagrada sepultura y no exhibir sus restos públicos. El Bien, chicos, por mi parte es todo. Pueden retirarse y que tengan un excelente día. Hasta luego, maestro. Hasta luego.